Pastor amenaza a fiel humilde. Si te vas, Dios te quitará todo. Pero el padre Luis dice la verdad. El aire matutino de Caracas cargaba una tensión que pocos podían percibir. En los barrios humildes de Petare, donde las casas de zinc y concreto se amontonan como una oración desesperada hacia el cielo, algo estaba a punto de cambiar para siempre la vida de Carmen Alejandra Morales. La mujer de 42 años había madrugado como cada martes para limpiar las oficinas del centro de la ciudad. Sus manos ásperas, marcadas por años de trabajo duro, sostenían un sobre arrugado que contenía los últimos bolívares que había logrado ahorrar. No era mucho, pero para ella representaba la esperanza de poder comprar las medicinas para su madre diabética. El padre Luis Toro había llegado a Caracas la noche anterior. Su vuelo desde Táchira había aterrizado con retraso, pero nada podía detener la misión que lo había llevado hasta la capital. Durante semanas había recibido mensajes desesperados a través de sus redes sociales, testimonios de fieles católicos que describían abusos espirituales, manipulación emocional y extorsión religiosa en varios templos protestantes de la ciudad. Uno de esos testimonios provenía de Carmen Morales. El pastor Samuel Herrera observaba desde la ventana de su oficina en el segundo piso del local que había convertido en su templo. El edificio, pintado de azul y blanco con letras doradas que proclamaban Iglesia del Poder Divino, se alzaba en una esquina concurrida de la Candelaria. Desde allí podía ver perfectamente cuando Carmen subía los escalones de concreto cada martes por la mañana, siempre con la misma expresión de quien carga el mundo en los hombros. Herrera había construido su imperio espiritual sobre los desesperados. Durante 15 años, su voz potente y sus promesas grandiosas habían atraído a cientos de venezolanos que buscaban un milagro en medio de la crisis. Su fórmula era simple pero efectiva: identificar la necesidad más urgente de cada persona y convertirla en una transacción divina. Para Carmen, esa transacción había durado 3 años. El padre Luis había estudiado el caso durante horas. Los mensajes que Carmen le había enviado revelaban un patrón de manipulación sistemática. Herrera la había convencido de que su madre seguiría enferma mientras no entregara semillas de fe cada semana. Le había prometido que Dios multiplicaría su dinero si demostraba fe suficiente. Le había asegurado que abandonar la congregación significaría perder todas las bendiciones acumuladas durante años. La puerta del templo se abrió con un chirrido metálico. Carmen entró con pasos cautelosos, sus zapatos gastados resonando contra el piso de cerámica barata. El salón principal estaba vacío a esa hora, apenas iluminado por la luz que se filtraba a través de las ventanas empañadas. Las sillas plásticas blancas estaban alineadas perfectamente, como soldados esperando órdenes. En el frente, un púlpito de madera barnizada dominaba el espacio, flanqueado por 2 banderas venezolanas y un cartel que decía: diezmo fiel, bendición segura. Herrera bajó las escaleras con la parsimonia de quien sabe que controla la situación. Su traje negro brillaba bajo las luces fluorescentes y su sonrisa revelaba dientes perfectamente alineados. Una inversión que había hecho después de años cobrando diezmos y ofrendas. A sus 45 años había perfeccionado el arte de la manipulación espiritual hasta convertirlo en una ciencia exacta. Carmen lo observó acercarse y sintió el familiar nudo en el estómago. Cada encuentro con el pastor le recordaba su propia vulnerabilidad, su necesidad desesperada de creer que existía una solución divina para sus problemas terrenales. En su mano derecha apretaba el sobre con el dinero. En la izquierda sostenía un papel doblado que había impreso esa madrugada: la dirección del centro parroquial donde el padre Luis Toro impartiría una conferencia sobre discernimiento y manipulación religiosa. «Carmen, hermana querida», dijo Herrera con voz meliflua, extendiendo los brazos como si fuera a darle un abrazo paternal. «Veo que traes tu semilla de fe. El Señor me ha estado hablando de ti en mis oraciones». La mujer sintió un escalofrío. Herrera siempre comenzaba así, con esa mezcla de familiaridad y autoridad divina que la hacía sentir especial y aterrorizada al mismo tiempo. Durante 3 años había escuchado esas mismas palabras, había entregado esas mismas semillas, había esperado esos mismos milagros que nunca llegaban. «Pastor», murmuró Carmen, su voz apenas audible en el espacio vacío. «Tengo que hablar con usted». El padre Luis Toro terminaba de desayunar en la modesta hospedería donde se alojaba. Su agenda del día incluía 3 citas importantes: una reunión con víctimas de abuso espiritual por la mañana, la conferencia pública en la tarde y un encuentro privado que podría cambiar el rumbo de su ministerio. Herrera había aceptado su invitación para un debate público, motivado más por la soberbia que por la fe.
El sacerdote venezolano había estudiado teología durante años, pero su verdadera educación sobre los peligros de la manipulación religiosa había comenzado cuando empezó a recibir testimonios de fieles desesperados. Carmen Morales no era un caso aislado. En todo el país, pastores sin formación teológica adecuada estaban construyendo fortunas personales sobre las necesidades espirituales de los más vulnerables. Carmen respiró profundamente antes de continuar. Pastor, he estado pensando... Mi mamá no mejora, mi situación económica empeora cada semana, y yo sigo trayendo dinero que necesito para otras cosas. La expresión de Herrera cambió sutilmente. La sonrisa permaneció, pero sus ojos se endurecieron como el acero. Era el momento que más temía y al mismo tiempo el que mejor manejaba, cuando una oveja amenazaba con abandonar el rebaño. Carmen, dijo, su voz ahora más grave, cargada de una autoridad que no admitía réplicas. ¿Estás dudando de la palabra de Dios? ¿Después de todo lo que Él ha hecho por ti? La mujer sintió que las piernas le temblaban. No, pastor, no es eso. Es solo que... Escúchame bien, la interrumpió Herrera, dando un paso hacia ella. Su presencia física se volvió intimidante. Su estatura de 1,80 m proyectando una sombra sobre la figura menuda de Carmen. Dios me reveló algo sobre ti anoche. Vi tu futuro. Y no es bonito si decides alejarte de esta congregación. El padre Luis revisaba una vez más los documentos que había recopilado sobre Herrera. Testimonios de al menos 20 personas describían el mismo patrón: promesas incumplidas, amenazas espirituales, y un sistema de control que mantenía a los fieles atrapados en un ciclo interminable de siembra y cosecha, que solo beneficiaba al pastor. Carmen retrocedió instintivamente. Pastor, yo solo quería... Si te vas de aquí, Dios te quitará todo lo que tienes. Rugió Herrera, su voz resonando en las paredes del templo vacío. Todo el dinero que has sembrado se perderá. Tu madre morirá sin las bendiciones que has estado acumulando. Tu familia será maldecida por generaciones. Las palabras cayeron sobre Carmen como golpes físicos. Durante 3 años había escuchado promesas, pero esta era la primera vez que Herrera le hablaba directamente de maldiciones. El miedo se apoderó de ella como una serpiente que se enroscara en su pecho, apretando hasta hacerle difícil respirar. Yo he visto lo que les pasa a los que se van, continuó el pastor, caminando en círculos alrededor de ella como un depredador acechando a su presa. Patricia González, ¿te acuerdas de ella? Se fue el año pasado dudando de la palabra. Perdió el trabajo a la semana siguiente. Roberto Mendoza, otro incrédulo. Su hijo tuvo un accidente 2 meses después de abandonar la congregación. Carmen conocía a Patricia y Roberto. Sabía que Patricia había perdido el trabajo por los recortes de personal en la empresa donde trabajaba, y que el accidente del hijo de Roberto había sido causado por un conductor borracho. Pero en ese momento, con la voz autoritaria de Herrera llenando sus oídos y el miedo nublando su razón, esas coincidencias parecían pruebas irrefutables del poder divino del pastor. «Pero tú eres diferente», dijo Herrera, deteniéndose frente a ella y poniendo una mano sobre su hombro. La presión era firme, casi dolorosa. Tú tienes fe. Por eso Dios me ha mostrado que si permaneces fiel, si sigues sembrando, tu madre sanará completamente antes del fin de año. El padre Luis terminó de vestirse y se dirigió hacia la puerta. Su sotana negra contrastaba con el cielo despejado de Caracas. En su maletín llevaba documentos que podrían desenmascarar años de abuso. Testimonios que podrían liberar a docenas de personas del control psicológico que ejercía Herrera. Pero sabía que la batalla que se avecinaba no se ganaría con documentos, sino con la verdad del Evangelio confrontando directamente la mentira. Carmen sintió un momento de esperanza mezclada con confusión. ¿De verdad, pastor? ¿Este año? Te lo aseguro, respondió Herrera, su sonrisa regresando como el sol después de una tormenta. Pero necesitas demostrar tu fe como nunca antes. Esta semana no traigas 50 bolívares, trae 200. Demuéstrale a Dios que confías en Él más que en tu propia necesidad. La cifra golpeó a Carmen como una bofetada. 200 bolívares representaban casi la mitad de lo que ganaba por semana limpiando oficinas. Significaba menos comida, menos medicinas, menos esperanza de pagar el alquiler a tiempo. Pero también significaba, según Herrera, la diferencia entre la maldición y la bendición. Pastor, yo no sé si pueda conseguir tanto dinero, murmuró, su voz quebrándose. Esa es exactamente la actitud que está bloqueando tus bendiciones, replicó Herrera, su tono volviéndose impaciente. ¿No te das cuenta? Dios está probando tu fe. Él sabe que puedes conseguir ese dinero si realmente confías en Él. El padre Luis caminaba por las calles de la Candelaria cuando su teléfono vibró. Era un mensaje de Carmen.
Padre, necesito ayuda urgente. No sé qué hacer. El pastor me está pidiendo más dinero y amenaza con maldecirme si me voy. El sacerdote se detuvo en la acera y respiró profundamente. Durante años había visto casos similares en diferentes países, pero cada testimonio individual lo afectaba como si fuera el primero. Escribió una respuesta rápida. Carmen, no tengas miedo. Ningún hombre puede maldecirte en el nombre de Dios. Estaré en el centro parroquial de San José en 1 hora. Ven si puedes. Herrera observó el rostro conflictuado de Carmen y decidió aplicar la presión final. Mira, hermana, dijo, su voz ahora suave pero cargada de autoridad paternal. Yo no invento estas cosas. Dios me habla directamente. ¿Tú crees que yo ganaría algo mintiendo? Yo solo soy un instrumento divino. Carmen lo miró a los ojos, buscando alguna señal de sinceridad. Durante 3 años había confiado en esas palabras, en esa supuesta conexión directa con lo divino. Había visto a Herrera manejar un automóvil nuevo cada año. Había notado sus trajes cada vez más caros. Había observado cómo su casa crecía mientras las casas de sus feligreses se deterioraban. Pero nunca se había atrevido a conectar esos puntos hasta ahora. «Pastor», dijo finalmente, su voz temblando pero con una nota de determinación que Herrera no había escuchado antes. «Yo recibí un mensaje anoche también». La expresión del pastor cambió inmediatamente. En 15 años de manipulación espiritual había aprendido a reconocer el momento exacto cuando una víctima comenzaba a despertar del control. Era un momento peligroso, que requería medidas drásticas. «¿Qué mensaje?», preguntó, su voz ahora fría como el hielo. «Un sacerdote católico va a dar una conferencia hoy. Habla sobre el discernimiento y sobre pastores que abusan de la fe de la gente», respondió Carmen, sorprendida por su propia audacia. El rostro de Herrera se endureció hasta volverse pétreo. «Carmen Alejandra Morales», dijo, pronunciando su nombre completo como si fuera una sentencia judicial. «Tú no tienes idea del error que estás cometiendo. Ese sacerdote católico es un enviado del diablo para confundir a las ovejas fieles». Carmen retrocedió, pero esta vez no por miedo, sino para tomar distancia y pensar con claridad. «¿Cómo puede usted saber eso si ni siquiera sabe de quién estoy hablando?» «Porque el Espíritu Santo me lo revela», respondió Herrera, levantando la voz. «Los católicos son idólatras, adoran imágenes, tienen doctrinas falsas. Ese hombre viene a robar las ovejas que Dios me ha encomendado». Por primera vez en 3 años, Carmen se dio cuenta de algo que había estado frente a ella todo el tiempo. Herrera hablaba de las personas como si fueran propiedades suyas, no hijos de Dios. «Pastor, ¿las ovejas no son de Dios?». La pregunta cayó en el templo como una piedra en un estanque, creando ondas de silencio que se extendieron hasta los rincones más alejados. Herrera se dio cuenta de que había cometido un error. Había revelado demasiado de su verdadera naturaleza. «Por supuesto que son de Dios», dijo, tratando de recuperar el control. «Pero Él me las ha encomendado a mí. Yo soy responsable de su bienestar espiritual. Si tú te vas a escuchar mentiras católicas, yo tendré que dar cuentas a Dios por tu alma perdida». Carmen sintió algo extraño. Por primera vez en años, la manipulación le parecía evidente. Era como si hubiera estado viviendo dentro de una niebla espesa, y de repente una brisa la hubiera despejado lo suficiente para ver el paisaje real. «Pastor», dijo, su voz ahora firme, «yo voy a ir a escuchar lo que ese sacerdote tiene que decir. Después decidiré qué hacer». El silencio que siguió fue ensordecedor. Herrera la miró como si la hubiera visto por primera vez. Como si la mujer sumisa y temerosa que había conocido durante 3 años hubiera desaparecido y en su lugar estuviera una desconocida peligrosa. «Carmen», dijo finalmente, su voz cargada de una ira apenas contenida. «Si sales por esa puerta para ir a escuchar a ese falso profeta, no regreses jamás. Dios cortará toda bendición de tu vida. Tu madre morirá en el hospital sin dinero para los medicamentos. Tus hijos crecerán malditos. Tu familia entera sufrirá las consecuencias de tu rebeldía». Las palabras resonaron en el templo como truenos, pero Carmen descubrió algo sorprendente. Ya no la aterrorizaban. Era como si hubiera desarrollado inmunidad contra el veneno que había estado consumiendo durante años. «Si Dios es amor», dijo, caminando hacia la puerta, «no puede maldecir a una madre por buscar la verdad». El padre Luis llegó al centro parroquial de San José con 30 minutos de anticipación. El lugar estaba lleno de personas que esperaban su conferencia. Pero él sabía que la verdadera batalla no se libraría allí, sino en los corazones individuales de personas como Carmen, que necesitaban encontrar el valor para liberarse de años de manipulación espiritual.
Carmen salió del templo con pasos firmes, pero el corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Detrás de ella, la voz de Herrera siguió resonando como un eco amenazante. Recordarás este día cuando todo se derrumbe en tu vida. No digas que no te advertí. La mujer no se volvió. Por primera vez en 3 años, se negó a mirar atrás. En su mano derecha sostenía el papel con la dirección del centro parroquial, en la izquierda, el sobre con los 200 bolívares que había conseguido vendiendo el último objeto de valor que le quedaba. El anillo de matrimonio de su abuela. Dinero que ya no entregaría como semilla de fe. Las calles de la Candelaria bullían con la actividad matutina característica de Caracas. Vendedores ambulantes ofrecían café y empanadas, oficinistas se dirigían a sus trabajos, y el tráfico ya comenzaba a formar los nudos que caracterizarían el resto del día. Carmen caminó entre esa multitud sintiéndose simultáneamente invisible y expuesta, como si llevara un cartel que anunciara su rebelión espiritual. A 5 cuadras del templo de Herrera, detuvo sus pasos frente a una pequeña capilla católica. Nunca había entrado en una iglesia católica, convencida durante años por las enseñanzas protestantes de que eran lugares de idolatría y superstición. Pero algo la impulsó a empujar la puerta de madera tallada. El interior la sorprendió. A diferencia del templo de Herrera, con sus luces fluorescentes y decoración corporativa, esta capilla respiraba siglos de historia. Las velas encendidas creaban una atmósfera de recogimiento que nunca había experimentado. Una anciana arrodillada en la primera fila rezaba en voz baja, y un hombre de mediana edad permanecía inmóvil frente a una imagen de la Virgen María. ¿Puedo ayudarla en algo?, preguntó una voz suave detrás de ella. Carmen se volvió y vio a una mujer de unos 60 años, vestida con sencillez pero con una sonrisa que irradiaba paz genuina. Era Rosa Elena Figueroa, la coordinadora de pastoral de la parroquia y una de las personas que había ayudado al padre Luis a organizar su visita a Caracas. «Yo estoy buscando al padre Luis Toro», murmuró Carmen, sintiéndose fuera de lugar entre las imágenes y los símbolos religiosos que no entendía. «Ah, usted debe ser Carmen», respondió Rosa Elena, su sonrisa ensanchándose. «El padre me habló de usted. Está en el centro parroquial, pero llegó temprano para prepararse. ¿Quiere que la acompañe?». Carmen asintió, sorprendida de que alguien hubiera hablado de ella sin conocerla personalmente. Durante el camino hacia el centro parroquial, Rosa Elena le explicó que el padre Luis había recibido cientos de mensajes similares al suyo, no solo de Venezuela sino de toda América Latina. «El padre siempre dice que Dios no necesita dinero para hacer milagros», comentó Rosa Elena mientras caminaban. «Si fuera así, solo los ricos podrían acceder a las bendiciones divinas». Esas palabras resonaron en la mente de Carmen como campanas de libertad. Durante 3 años había vivido con la angustia constante de no tener suficiente dinero para sembrar adecuadamente, sintiendo que su pobreza era un obstáculo entre ella y Dios. Mientras tanto, en el templo que Carmen había abandonado, Herrera paseaba de un lado a otro como una fiera enjaulada. La pérdida de una feligresa no representaba solo la disminución de ingresos, sino algo mucho peor: el inicio de una fisura en el sistema de control que había construido meticulosamente durante 15 años. Tomó su teléfono y marcó un número conocido. «Aurelio, necesito que investigues todo lo que puedas sobre un tal padre Luis Toro, sacerdote católico que está en Caracas. Quiero saber con quién se reúne, dónde se hospeda, qué planes tiene». Aurelio Sandoval era un ex policía que ahora trabajaba como investigador privado, especializado en casos delicados que requerían métodos poco ortodoxos. Herrera había recurrido a sus servicios en el pasado cuando algunos feligreses amenazaban con exponer públicamente sus métodos de manipulación. «Pastor, ¿hay algún problema específico?», preguntó Aurelio con la voz ronca de quien había fumado demasiado durante demasiados años. «Una oveja se está descarriando por culpa de ese cura. Necesito información que me sirva para desacreditarlo antes de que cause más daño», respondió Herrera, la ira evidente en cada palabra. En el centro parroquial, el padre Luis revisaba una vez más sus notas mientras esperaba que llegaran los asistentes a su conferencia. No eran datos teológicos complicados, sino testimonios reales de personas que habían logrado liberarse de situaciones de abuso espiritual similar a la que vivía Carmen. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. «Padre, soy Carmen. Estoy llegando al centro parroquial con la señora Rosa Elena. Gracias por responder mis mensajes». El sacerdote sonrió. Durante años de ministerio había aprendido que los casos individuales eran más importantes que las multitudes. Salvar a una persona del abuso espiritual podía tener un efecto dominó que liberara a familias enteras. Cuando Carmen entró al salón donde se realizaría la conferencia, se sorprendió al ver que ya había unas 50 personas esperando. Hombres y mujeres de todas las edades,
Algunos bien vestidos, otros con ropas humildes como las suyas. Todos tenían algo en común, una expresión de esperanza mezclada con incertidumbre. El padre Luis se acercó a saludarla personalmente. Su presencia era completamente diferente a la de Herrera. No proyectaba autoridad intimidante, sino serenidad y humildad genuinas. Su sotana negra estaba ligeramente arrugada, como si hubiera viajado muchas horas, y sus zapatos mostraban el desgaste de quien camina constantemente entre la gente. «Carmen, qué alegría conocerla en persona», dijo, extendiendo su mano con calidez. «¿Cómo se siente después de haber tomado esa decisión tan valiente?» La pregunta la tomó por sorpresa. Herrera nunca le había preguntado cómo se sentía. Solo le había dicho cómo debía sentirse. «Padre, tengo miedo», admitió, su voz quebrándose ligeramente. «El pastor me dijo que Dios me quitaría todo si me iba». «Carmen», respondió el padre Luis, su voz firme pero llena de compasión. «Ningún pastor verdadero amenaza a las ovejas con maldiciones. Eso es chantaje espiritual, no evangelización». Rosa Elena había preparado un lugar especial para Carmen en la primera fila, pero ella prefirió sentarse en el fondo, todavía no completamente convencida de haber tomado la decisión correcta. A su lado se sentó una mujer mayor que le recordó a su propia madre. «Yo estuve en una situación similar hace 2 años», le susurró la mujer. «Me llamo Esperanza Quintero. Mi pastor me tenía convencida de que mi enfermedad era castigo divino por no diezmar lo suficiente. Gastaba en semillas de fe el dinero que necesitaba para los medicamentos». Carmen la miró con ojos grandes. «¿Y qué pasó cuando se fue?» «Nada de lo que él había profetizado», respondió Esperanza con una sonrisa. «Mi enfermedad mejoró cuando pude costear el tratamiento médico adecuado. Mi familia siguió unida, mi trabajo siguió estable. Las maldiciones eran mentiras para mantenerme atrapada». El padre Luis subió al pequeño estrado sin pompa ni ceremonia. No había luces especiales, música dramática o efectos audiovisuales, solo un hombre de mediana edad con una Biblia gastada en las manos y la autoridad moral que daba años de servicio genuino a los más necesitados. «Buenos días, hermanos», comenzó, su voz clara llegando a todos los rincones del salón sin necesidad de micrófono. «Estoy aquí porque he recibido testimonios desgarradores de personas que han sido víctimas de manipulación espiritual. Personas como ustedes, que buscaban a Dios con corazón sincero, y encontraron lobos vestidos de pastores». Las palabras cayeron sobre la audiencia como agua sobre tierra seca. Muchos asintieron, reconociendo sus propias experiencias en esa descripción. Carmen sintió que algo se relajaba en su pecho, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años. «El primer signo de un pastor manipulador», continuó el padre Luis, «es que convierte a Dios en un ser mercantil que negocia bendiciones a cambio de dinero. Dios no es un banquero celestial que requiere depósitos para otorgar préstamos de milagros». Una mujer en la tercera fila levantó tímidamente la mano. «Padre, pero la Biblia habla de diezmos y ofrendas. ¿Cómo sabemos cuándo es legítimo y cuándo es abuso?» «Excelente pregunta», respondió el padre Luis. «Los diezmos bíblicos tenían propósitos específicos: sostener a los levitas que servían en el templo, ayudar a viudas y huérfanos, y mantener reservas para años de escasez. Nunca fueron para enriquecer a líderes religiosos o para comprar bendiciones específicas». Carmen recordó las ocasiones en que había visto a Herrera explicar exactamente lo contrario, que los diezmos eran inversiones directas en el favor divino, y que quienes no los pagaban estaban robando a Dios. Un hombre mayor en la segunda fila se puso de pie. «Padre, mi pastor dice que si no doy el diezmo completo, Dios abrirá ventanas de maldición en lugar de bendición». Cita Malaquías capítulo 3. El padre Luis asintió con comprensión. Ese es precisamente el versículo más manipulado por los pastores mercenarios. Vamos a leerlo en contexto. Abrió su Biblia y buscó el pasaje. Malaquías está hablando específicamente a los sacerdotes corruptos de Israel que habían pervertido el sistema de ofrendas. No está estableciendo un contrato comercial entre Dios y los fieles. La explicación era tan clara y lógica que Carmen se preguntó cómo había podido creer durante años en la interpretación torcida que le había dado Herrera. Era como si hubiera estado viendo el mundo a través de cristales deformados y de repente alguien le hubiera dado lentes correctivos. «Pero el abuso no se limita al dinero», continuó el padre Luis. «Los manipuladores espirituales también usan el miedo a la maldición, el chantaje emocional y la falsa autoridad para controlar a sus víctimas». Carmen sintió que cada palabra estaba dirigida específicamente a ella. Recordó las amenazas de Herrera, sus predicciones siniestras sobre lo que pasaría si abandonaba la congregación, su insistencia en que solo él tenía acceso directo a la voluntad divina.
Mientras tanto, en su oficina del templo, Herrera esperaba ansiosamente la llamada de Aurelio. La pérdida de Carmen no era solo un problema financiero, sino el síntoma de una enfermedad que podía extenderse rápidamente si no la contenía. En 15 años de ministerio, había perfeccionado técnicas para lidiar con ovejas rebeldes, pero nunca había enfrentado la interferencia directa de un sacerdote católico con reputación internacional. Su teléfono sonó finalmente. «Pastor, tengo información sobre ese cura», dijo Aurelio sin preámbulos. Se llama Luis Eduardo Toro Jaimes. Nació en Táchira. Fue ordenado en el año 2000. Tiene un ministerio internacional enfocado en apologética católica y es bastante respetado en círculos religiosos. No encontré nada turbio en su pasado. Herrera frunció el ceño. Había esperado encontrar algún escándalo que pudiera usar para desacreditar al padre Luis. ¿Nada? ¿Problemas con mujeres, dinero, drogas? Nada, pastor. Al contrario, encontré testimonios de personas que lo describen como un sacerdote ejemplar. Vive de manera muy austera. Dona la mayoría de sus ingresos a causas benéficas, y su ministerio está enfocado genuinamente en ayudar a las personas. La información cayó sobre Herrera como agua helada. Era mucho más fácil luchar contra adversarios con defectos evidentes que contra alguien que parecía vivir realmente los valores que predicaba. «Sigue investigando», ordenó. «Debe haber algo». Nadie es tan perfecto. En el centro parroquial, el padre Luis había comenzado a abordar el tema central de su conferencia: cómo discernir entre liderazgo espiritual legítimo y manipulación religiosa. Un pastor genuino, explicó, busca formar discípulos maduros que puedan tomar decisiones espirituales independientes. Un manipulador busca mantener a sus seguidores en estado de dependencia permanente. Carmen recordó cómo Herrera la había convencido de que ella no tenía capacidad para interpretar la Biblia por sí misma, que necesitaba su guía constante para entender la voluntad de Dios. Le había prohibido leer libros religiosos de otros autores, escuchar predicadores diferentes, o siquiera discutir temas espirituales con personas fuera de su congregación. Otro signo de alarma, continuó el padre Luis, es cuando un líder religioso se presenta como la única fuente válida de revelación divina. Dios me habló. Dios me reveló. Dios me mostró. Son frases que deberían hacernos reflexionar, especialmente cuando se usan para justificar demandas de dinero o obediencia ciega. Una mujer joven levantó la mano. Padre, ¿pero no es posible que Dios hable a los pastores de manera especial? Por supuesto que es posible, respondió el padre Luis. Pero cualquier revelación genuina debe estar en armonía con las Escrituras y con el carácter amoroso de Dios. Si alguien dice que Dios le reveló que usted debe dar todo su dinero o enfrentar maldiciones, esa revelación contradice todo lo que sabemos sobre el carácter divino. Carmen sintió como si estuviera despertando de un sueño profundo. Durante 3 años había aceptado sin cuestionar las supuestas revelaciones de Herrera, incluso cuando contradecían su sentido común y su experiencia de la bondad divina. El padre Luis miró directamente hacia donde estaba sentada Carmen. Hay alguien aquí que acaba de liberarse de una situación de abuso espiritual. Quiero que sepa que el valor que mostró esta mañana no es solo suyo. Dios mismo le dio la fuerza para decir no a la mentira y sí a la verdad. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Carmen. Por primera vez en años, alguien reconocía su valor en lugar de condenar sus dudas. Por primera vez, alguien le aseguraba que Dios estaba con ella en su decisión de buscar la verdad, no en su contra. La conferencia había terminado, pero el verdadero desafío estaba apenas comenzando. Carmen se acercó al padre Luis con pasos vacilantes, todavía procesando todo lo que había escuchado. Sus certezas de 3 años se habían desmoronado en 1 hora, pero por primera vez en mucho tiempo, esa destrucción no la aterrorizaba. «Padre», murmuró, su voz apenas audible en el salón que se vaciaba lentamente. «¿Qué hago ahora? ¿Cómo sé que no estoy cometiendo un error terrible?» El padre Luis la miró con comprensión profunda. Había visto esa misma expresión en cientos de rostros alrededor del mundo. La mezcla de alivio y terror que experimentan las víctimas de manipulación cuando finalmente ven la verdad. Carmen dijo suavemente, el miedo que siente es normal. Durante años le han enseñado que dudar era pecado, que cuestionar era rebeldía. Pero Dios nos dio inteligencia precisamente para discernir entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira. Rosa Elena se acercó a ellos llevando una taza de café humeante para Carmen. «Mija, cuando yo salí de una situación similar hace 10 años, también tenía terror de estar ofendiendo a Dios. Pero mire», dijo, señalando hacia el salón donde otras personas compartían testimonios similares. «¿Usted cree que Dios castigaría a todas estas personas por buscar la verdad?
Carmen observó a los demás asistentes. Esperanza Quintero conversaba animadamente con una pareja joven, compartiendo cómo había recuperado su estabilidad económica después de dejar de entregar semillas de fe. Un hombre mayor explicaba a un grupo cómo había reconocido las técnicas de manipulación psicológica que su anterior pastor usaba para mantener el control. «Padre», preguntó Carmen, ¿es cierto que los católicos adoran imágenes como dice el pastor Herrera? El padre Luis sonrió. Era una pregunta que había escuchado miles de veces, generalmente formulada por personas que habían sido adoctrinadas contra el catolicismo sin nunca haber estudiado realmente sus enseñanzas. Carmen, nosotros no adoramos imágenes. Las respetamos como recordatorios visuales de personas santas, igual que usted podría tener una foto de su madre en la billetera. ¿Adora usted esa fotografía o la usa para recordar a su mamá? La analogía era tan simple y lógica que Carmen se sintió tonta por haber creído durante años que los católicos eran idólatras. Entiendo, padre. Es como tener recordatorios. Exactamente. Y más importante aún, nosotros tenemos una doctrina establecida desde hace 2000 años, con teólogos que han estudiado durante décadas. No dependemos de las revelaciones privadas de un solo hombre para conocer la voluntad de Dios. Mientras tanto, en el Templo de la Candelaria, Herrera había convocado una reunión de emergencia con sus líderes más cercanos. En la sala de conferencias de su oficina se habían reunido 5 personas que formaban el núcleo de poder de su organización religiosa. «Hermanos», comenzó Herrera, su voz cargada de preocupación fingida, «tenemos una situación delicada. Un sacerdote católico está en la ciudad sembrando confusión entre nuestras ovejas». Marcos Villarreal, su mano derecha y tesorero de la congregación, frunció el ceño. «Pastor, ¿qué tan serio es el problema?» «Ya perdimos a Carmen Morales», respondió Herrera. «Y si no actuamos rápidamente pueden surgir más defecciones. Necesitamos una estrategia para desacreditar a ese cura antes de que cause más daño». Leticia Sandoval, hermana del investigador privado y coordinadora de las células familiares, levantó la mano. «Pastor, yo puedo contactar a mis hermanas en Cristo para que difundan información sobre los peligros del catolicismo. Podemos organizar una campaña en redes sociales». Herrera asintió. Durante años había construido una red de líderes que dependían económicamente de la prosperidad de su ministerio. Marcos recibía un sueldo generoso como tesorero. Leticia cobraba por coordinar eventos y los demás líderes obtenían beneficios diversos que los mantenían leales al sistema. «Excelente idea, Leticia. Pero necesitamos algo más directo», dijo Herrera, sus ojos brillando con una luz peligrosa. «Ese sacerdote ha aceptado debatir conmigo públicamente. Vamos a usar esa oportunidad para exponerlo como el falso profeta que es». En el centro parroquial, el padre Luis había comenzado a prepararse para el encuentro con Herrera. Sabía que no sería una conversación teológica civilizada, sino un enfrentamiento entre dos visiones completamente opuestas del ministerio cristiano. Carmen había decidido quedarse para ayudar con la limpieza del salón. Era su manera de procesar todo lo que había vivido esa mañana. Mantener las manos ocupadas mientras su mente asimilaba la nueva realidad. «Padre», preguntó mientras apilaba sillas, «¿usted no tiene miedo de enfrentarse al pastor Herrera? Él tiene muchos seguidores y mucho poder en la ciudad». El padre Luis dejó de organizar sus papeles y la miró directamente. «Carmen, ¿sabe cuál es la diferencia entre el miedo y la prudencia? El miedo nos paraliza, la prudencia nos prepara. Yo no temo a Herrera porque sé que la verdad es más poderosa que cualquier manipulación». Rosa Elena se acercó a ellos con noticias preocupantes. «Padre, acabo de recibir llamadas de varias personas. Están circulando mensajes en redes sociales diciéndole a la gente que no venga al debate porque usted es un enviado del diablo». «Era de esperarse», respondió el padre Luis con tranquilidad. «Los manipuladores siempre usan el miedo cuando sienten que pierden control. ¿Qué tipo de mensajes están enviando? Dicen que usted viene a confundir a los fieles, que la Iglesia Católica es la gran ramera del Apocalipsis, que sus doctrinas son demoníacas», enumeró Rosa Elena, leyendo desde su teléfono. Carmen sintió una oleada de indignación. «Pero eso no es justo. Ellos ni siquiera lo conocen. ¿Cómo pueden decir esas cosas?» «Carmen», dijo el padre Luis suavemente, «esa reacción le confirma que tomó la decisión correcta esta mañana. Un pastor que realmente sirve a Dios buscaría conocer la verdad antes de condenar. Un manipulador ataca lo que no puede controlar». La revelación golpeó a Carmen como un rayo. Durante 3 años había visto a Herrera demonizar sistemáticamente a cualquier persona o institución que pudiera ofrecer perspectivas diferentes a las suyas.
Había prohibido a sus feligreses leer literatura cristiana de otros autores, escuchar predicadores de otras denominaciones o siquiera conversar sobre temas espirituales con personas ajenas a su congregación. Padre, murmuró, creo que el pastor Herrera me tenía en una prisión espiritual y yo ni siquiera me había dado cuenta. Esa es precisamente la naturaleza de la manipulación psicológica, explicó el padre Luis. Se construye gradualmente, día a día, hasta que la víctima no puede imaginar la vida fuera de ese control. Pero usted ya rompió las cadenas principales. Lo que viene ahora es el proceso de sanación. El teléfono del padre Luis vibró con un mensaje de texto. Era de un número desconocido. Padre Toro. Soy Samuel Herrera. Confirmo nuestra cita para el debate de esta tarde. Espero que esté preparado para defender sus doctrinas falsas ante la verdad del Evangelio. El padre Luis mostró el mensaje a Carmen y Rosa Elena. Hermanas, esto ya no es una conversación teológica. Es una guerra espiritual entre la manipulación y la libertad. Carmen leyó el mensaje y sintió que la rabia crecía en su pecho. Padre, ese hombre me robó 3 años de mi vida y el dinero que necesitaba para cuidar a mi mamá. Y ahora tiene la audacia de llamar falsas a sus doctrinas sin siquiera conocerlas. Carmen, respondió el padre Luis, esa indignación que siente es sana. Es la reacción normal de alguien que finalmente ve el abuso que estaba sufriendo, pero no permita que la rabia la consume. Úsela como energía para ayudar a otras personas que están en la misma situación donde usted estaba esta mañana. La sugerencia encendió algo en el corazón de Carmen. Por primera vez en años, se veía no como una víctima indefensa, sino como alguien que podía hacer la diferencia en la vida de otros. Padre, ¿puedo acompañarlo al debate? Quiero que otras personas sepan que es posible liberarse de esa manipulación. El padre Luis la miró con admiración. Carmen, ¿está segura? Herrera intentará intimidarla, posiblemente la humille públicamente. Podría decir cosas muy duras sobre usted. Que las diga, respondió Carmen, su voz firme por primera vez en años. Ya no tengo miedo de sus amenazas. Sé que Dios no está del lado de los que abusan de los humildes. Rosa Elena aplaudió suavemente. Mija, esa es la Carmen que Dios siempre quiso que fuera. Valiente, libre, dueña de sus propias decisiones espirituales. En el templo de Herrera, los preparativos para el debate habían tomado un cariz militar. Marcos había contactado a todos los líderes de células para asegurar que el lugar estuviera lleno de seguidores leales. Leticia había preparado cánticos y consignas para desestabilizar al padre Luis. Incluso habían dispuesto que algunos de los asistentes hicieran preguntas específicamente diseñadas para poner al sacerdote en situaciones incómodas. Pastor, dijo Marcos mientras revisaba los últimos detalles, ¿está seguro de que es buena idea hacer esto público? Si ese cura es tan preparado como dicen, podría ponernos en una situación difícil. Herrera lo miró con desconfianza. Durante 15 años, Marcos había sido su lugarteniente más leal, pero ahora detectaba una nota de duda en su voz que no le gustaba. Marcos, dijo, su tono cargado de advertencia. Espero que no estés dudando de la unción que Dios me ha dado para defender su verdad. No, pastor, por supuesto que no, respondió Marcos rápidamente. Solo creo que debemos estar muy bien preparados. La realidad era que Marcos había comenzado a cuestionar en secreto algunos aspectos del ministerio de Herrera. Como tesorero, él manejaba las finanzas y sabía exactamente cuánto dinero entraba de diezmos y ofrendas, y cuánto de ese dinero se destinaba realmente a obras benéficas. Los números no mentían. Menos del 5% de los ingresos se usaba para ayudar a los necesitados. Herrera percibió la duda en los ojos de su lugarteniente, y decidió aplicar la misma técnica que usaba con los feligreses rebeldes: presión psicológica combinada con amenazas espirituales. Marcos, dijo, acercándose hasta quedar a pocos centímetros de su rostro. Dios me habló anoche sobre ti. Me mostró que el enemigo está tratando de sembrar dudas en tu corazón. Te sugiero que ores mucho antes de esta tarde, porque si permites que el diablo use tu mente para sabotear este ministerio, las consecuencias serán terribles. El efecto fue inmediato. Marcos retrocedió, el miedo visible en su rostro. Durante 10 años había visto lo que les pasaba a las personas que se oponían a Herrera. Exclusión social, pérdida de trabajo dentro de la organización religiosa, y una campaña sistemática de desprestigio entre los demás feligreses. Pastor, perdóneme. Usted tiene razón. Voy a orar para que Dios me quite estas dudas, murmuró, su voz temblando ligeramente. Herrera sonrió con satisfacción. El sistema de control funcionaba incluso con sus colaboradores más cercanos. Pero no se dio cuenta de que Marcos había comenzado a ver esa misma sonrisa de manera diferente. No como expresión de autoridad divina, sino como la mueca de un depredador que acaba de atrapar a su presa.
En el centro parroquial, el padre Luis había comenzado a explicar a Carmen los fundamentos básicos de la fe católica, no para convertirla, sino para que entendiera las diferencias reales entre las denominaciones cristianas, más allá de las caricaturas que había aprendido. Carmen, dijo, todas las iglesias cristianas auténticas comparten las verdades fundamentales, que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día. Las diferencias están en asuntos secundarios, no en lo esencial de la salvación. Pero el pastor Herrera dice que solo los que pertenecen a iglesias como la suya se salvan, replicó Carmen, repitiendo años de adoctrinamiento. Y ahí está el problema, respondió el padre Luis. Cualquier líder religioso que afirme tener el monopolio de la salvación está poniendo su organización por encima de Jesucristo mismo. Está convirtiendo a su iglesia en un ídolo. La explicación era tan clara que Carmen se preguntó cómo había podido aceptar durante años una doctrina tan evidentemente contraria al carácter amoroso de Dios que había conocido desde niña. Rosa Elena se acercó con una noticia que cambiaría el rumbo de toda la tarde. Padre, acabo de hablar con el coordinador del lugar donde se realizará el debate. Dice que han llegado algunas amenazas anónimas. Sugiere que consideremos cancelar el evento. El padre Luis frunció el ceño. ¿Qué tipo de amenazas? Dicen que si usted aparece en público esta tarde, algunos hermanos celosos de la verdad no pueden garantizar su seguridad. Leyó Rosa Elena desde un papel que llevaba en la mano. Carmen se puso de pie abruptamente. Esto es exactamente lo que hace Herrera. Cuando no puede ganar con argumentos, usa intimidación y miedo. Padre, no puede dejar que lo asusten. El padre Luis la miró con una sonrisa llena de orgullo. Carmen, hace 4 horas usted era una mujer aterrorizada por las amenazas de maldición de ese hombre. Ahora está animándome a enfrentarlo públicamente. ¿Se da cuenta de la transformación que ha experimentado? Carmen se detuvo, sorprendida por su propia audacia. Era cierto. Por primera vez en años se sentía con derecho a opinar, a tomar decisiones, a defender lo que consideraba correcto. Tiene razón, padre. Pero es que ahora entiendo que Dios no está del lado de los que usan el miedo para controlar a otros. Y esa comprensión, dijo el padre Luis, es más valiosa que cualquier debate teológico. Usted ha recuperado su libertad de conciencia, que es el regalo más grande que Dios nos da después de la salvación. El teléfono de Rosa Elena sonó. Era Esperanza Quintero, la mujer que se había sentado junto a Carmen durante la conferencia. Rosa Elena, dijo Esperanza con voz agitada, estoy en el centro comercial y hay un grupo de personas repartiendo volantes contra el padre Luis. Dicen que es un falso profeta que viene a robar ovejas de los rebaños verdaderos. La información confirmó lo que el padre Luis había sospechado. Herrera no se conformaría con un debate teológico honesto, sino que había iniciado una campaña de desprestigio público. Rosa Elena, dijo el padre Luis después de escuchar la conversación, llame a todos los contactos que tenemos en la arquidiócesis. Necesitamos que sepan exactamente lo que está pasando. Si algo me ocurre esta tarde, que quede registro de las circunstancias. Carmen sintió un escalofrío de miedo, pero no por ella misma, sino por el padre Luis. Durante 3 años había visto de qué era capaz Herrera cuando se sentía amenazado. Había destruido reputaciones, dividido familias y arruinado negocios de personas que osaron desafiarlo. Padre, dijo, yo conozco muy bien cómo trabaja Herrera. Él no va a debatir teología con usted, va a tratar de humillarlo, intimidarlo y hacer que pierda los estribos frente a sus seguidores. ¿Y usted qué me sugiere?, preguntó el padre Luis, genuinamente interesado en la perspectiva de alguien que había sido víctima directa de las tácticas de Herrera. No caiga en sus provocaciones. Él va a decir cosas terribles sobre la Iglesia Católica, sobre usted personalmente, incluso sobre mí si sabe que estoy allí. Va a tratar de convertir el debate en un espectáculo donde él controle las emociones del público. El padre Luis asintió. Carmen, esos consejos son muy valiosos. ¿Hay algo más que deba saber? Carmen pensó cuidadosamente antes de responder. Padre, Herrera tiene un investigador privado que lo ayuda cuando alguien lo desafía. Es posible que ya sepa dónde se hospeda, con quién se reúne, qué planes tiene. No confíe en nadie que no conozca bien. La revelación sorprendió tanto al padre Luis como a Rosa Elena. ¿Un investigador privado? ¿Para qué necesita eso un pastor?, preguntó Rosa Elena. Para mantener el control, respondió Carmen. Herrera necesita saber todo sobre las personas que podrían amenazar su autoridad. El año pasado destruyó el matrimonio de una pareja que cuestionó públicamente sus enseñanzas sobre el dinero. Encontró información comprometedora sobre el esposo y la usó para desacreditarlos frente a toda la congregación. El padre Luis se quedó en silencio por varios minutos, procesando la información.
Había enfrentado oposición en muchos países, pero nunca había lidiado con alguien que usara métodos tan sistemáticamente maliciosos. Carmen, dijo finalmente, su información cambia completamente mi estrategia para esta tarde. No voy a darle la oportunidad de convertir esto en un circo. Voy a mantener el enfoque en la verdad bíblica, sin importar qué tácticas use él. Padre, interrumpió Rosa Elena, tal vez deberíamos considerar posponer el debate hasta que tengamos mejores condiciones de seguridad. Carmen se volvió hacia ella con determinación. No, Rosa Elena. Si posponemos el debate, Herrera va a decir que el padre Luis huyó porque no podía defender sus doctrinas falsas. Va a usar eso para reforzar su control sobre todos nosotros. El padre Luis la miró con admiración creciente. Carmen, usted está demostrando una sabiduría y un valor extraordinarios. ¿Está segura de que quiere acompañarme esta tarde? Completamente segura, respondió ella. Es hora de que otras personas vean que es posible liberarse de la manipulación de Herrera. Y si él me ataca públicamente, que lo haga. Ya no tengo miedo de sus amenazas. Rosa Elena sonrió. Mija, usted ya no es la misma mujer que entró aquí esta mañana buscando ayuda. Se ha convertido en alguien que puede ayudar a otros. El padre Luis recogió sus papeles y se dirigió hacia la puerta. Es hora de ir al templo de Herrera. Carmen, ¿está lista para enfrentar al hombre que la tuvo controlada durante 3 años? Carmen respiró profundamente, tomó su cartera y caminó hacia la puerta. Padre, toda mi vida he estado lista para esto. Solo necesitaba que alguien me dijera que tenía derecho a ser libre. El camino hacia el templo de Herrera transcurrió en silencio tenso. Carmen iba sentada en el asiento trasero del automóvil que Rosa Elena había conseguido prestado, observando las calles familiares de la Candelaria con ojos completamente nuevos. Cada esquina le recordaba su antigua vida de sumisión y miedo, pero ya no la aterrorizaban esos recuerdos. El padre Luis revisaba mentalmente su estrategia para el debate. Había enfrentado oposición en muchos países, pero nunca a alguien que combinara manipulación psicológica con recursos económicos y conexiones políticas locales como lo hacía Herrera. Padre, murmuró Carmen cuando se acercaban al templo. Va a haber una multitud de personas que me conocen. Personas que Herrera ha convencido de que soy una traidora, una rebelde, una mala influencia. Están esperando verme humillada. Carmen, respondió el padre Luis volviéndose hacia ella. Esas mismas personas están en la prisión espiritual donde usted estuvo hasta esta mañana. Su presencia allí no es para humillarlas, sino para mostrarles que existe una salida. Rosa Elena detuvo el automóvil a una cuadra del templo. El lugar estaba rodeado de personas, muchas más de las que normalmente asistían a los servicios regulares de Herrera. Algunas llevaban carteles con mensajes contra la Iglesia Católica, otras cantaban himnos con fervor exagerado. Dios mío, murmuró Rosa Elena. Esto parece más una manifestación política que un debate religioso. El padre Luis observó la escena con tranquilidad. Rosa Elena, esto es exactamente lo que esperaba. Herrera ha convertido un diálogo teológico en un espectáculo de masas donde él controla todos los elementos. Carmen miró a través de la ventana y reconoció muchos rostros familiares. Estaba doña Marta, la anciana que limpiaba el templo y que siempre le había parecido una mujer sabia y bondadosa. Estaba Carlos Méndez, el carpintero que había perdido su trabajo durante la crisis económica y que había entregado sus últimos ahorros como semilla de fe para recuperar la prosperidad. Padre, dijo Carmen, su voz quebrándose ligeramente. Esa gente no es mala. Son personas buenas que han sido engañadas, como yo lo estuve durante 3 años. Lo sé, Carmen. Y por eso mismo es importante que estemos aquí. Si logramos abrir los ojos de una sola persona, este día habrá valido la pena. Cuando bajaron del automóvil, la reacción fue inmediata. Varias personas reconocieron a Carmen y comenzaron a murmurar entre ellas. Algunas la señalaban abiertamente, otras la miraban con expresiones de decepción y reproche. ¡Carmen!, gritó una voz familiar. Era Leticia Sandoval, la coordinadora de células familiares. ¿Cómo puedes venir aquí acompañando a este falso profeta después de todo lo que el pastor ha hecho por ti? Carmen sintió el impulso automático de disculparse, de agachar la cabeza y explicar que había cometido un error. Era la reacción que había desarrollado durante años de condicionamiento psicológico, pero esta vez respiró profundamente y mantuvo la cabeza en alto. Leticia, respondió con voz firme, vine porque creo que todas estas personas merecen escuchar la verdad, no solo la versión que les conviene a algunos. La respuesta causó un murmullo de sorpresa entre los presentes. Nadie esperaba que Carmen, conocida por su timidez y sumisión, respondiera con tanta seguridad.
El padre Luis observó el intercambio sin intervenir. Sabía que Carmen necesitaba enfrentar por sí misma a las personas que habían sido parte de su antigua vida. Era un paso crucial en su proceso de liberación. Marcos Villarreal se acercó al grupo con expresión tensa. Como mano derecha de Herrera, tenía la responsabilidad de mantener el orden durante el evento. Pero las dudas que había comenzado a experimentar lo hacían sentir incómodo con toda la situación. «Padre Toro», dijo con cortesía forzada. «El pastor Herrera lo está esperando adentro. El debate comenzará en 15 minutos». «Gracias», respondió el padre Luis. «¿Podría confirmarme el formato acordado? ¿Cuánto tiempo tendrá cada uno para exponer sus puntos de vista?» Marcos titubeó. «Bueno, el pastor prefiere un formato más dinámico. Un diálogo abierto donde ambos puedan exponer sus diferencias libremente». Carmen reconoció inmediatamente la estrategia. «Padre», le susurró. «Eso significa que Herrera va a controlar completamente la conversación. No va a haber tiempo límite, ni moderador imparcial, ni reglas claras». El padre Luis asintió. «Marcos, agradezco la hospitalidad del pastor Herrera, pero debo insistir en un formato estructurado. 30 minutos para cada uno, sin interrupciones, y un periodo de preguntas moderado por una persona neutral». «Me temo que eso no va a ser posible», respondió Marcos claramente incómodo. «El pastor ya estableció las reglas y no podemos cambiarlas ahora». «Entonces no habrá debate», dijo el padre Luis con tranquilidad. «Un diálogo honesto requiere condiciones equitativas para ambas partes». La declaración causó revuelo entre los asistentes. Muchos comenzaron a murmurar que el sacerdote católico estaba huyendo porque no podía defender sus doctrinas. Otros, sin embargo, comenzaron a cuestionar por qué Herrera se negaba a establecer reglas justas para el debate. Leticia Sandoval se acercó rápidamente a Marcos. «Tienes que convencerlo de que entre. Si se va ahora, el pastor va a decir que los católicos son cobardes que no pueden enfrentar la verdad». Carmen observó la desesperación en el rostro de Leticia y súbitamente comprendió algo que nunca había visto antes. Los líderes de Herrera también estaban atrapados en el sistema de manipulación, solo que en un nivel diferente. Ellos necesitaban que el pastor mantuviera su autoridad porque sus propias posiciones dependían de eso. «Marcos», dijo Carmen de repente, sorprendiendo a todos los presentes. «Tú sabes que lo que está haciendo Herrera no es justo. Tú manejas las finanzas de la iglesia. ¿Sabes a dónde va realmente el dinero que la gente entrega como diezmos y ofrendas?» El rostro de Marcos se puso pálido. Durante meses había luchado con la información que manejaba como tesorero, sabiendo que la mayoría del dinero se destinaba a gastos personales de Herrera en lugar de obras benéficas. «Carmen», murmuró, «no deberías hablar de cosas que no entiendes». «Yo entiendo perfectamente», replicó ella. «Durante 3 años entregué dinero que necesitaba para las medicinas de mi mamá. Dinero que supuestamente iba a obras de misericordia, pero que en realidad pagaba los lujos de Herrera». Las palabras de Carmen resonaron entre los asistentes como ondas en un estanque. Varias personas comenzaron a recordar promesas incumplidas, necesidades ignoradas y la creciente ostentación del pastor mientras sus feligreses atravesaban dificultades económicas. Doña Marta, la anciana que limpiaba el templo, se acercó tímidamente al grupo. «Carmen, mija, ¿es cierto lo que estás diciendo? ¿El pastor realmente no ayuda a los necesitados como dice?» Carmen la miró con ternura. Doña Marta había sido como una abuela para ella durante los años en la congregación, siempre con palabras de aliento y gestos de cariño genuino. «Doña Marta», respondió suavemente, «¿cuándo fue la última vez que usted vio al pastor ayudar económicamente a alguien de la congregación? ¿Cuándo fue la última vez que usó el dinero de los diezmos para pagar medicinas, alimentos o alquiler de algún hermano necesitado?» La anciana frunció el ceño pensando cuidadosamente. «Pues, ahora que lo pienso, él siempre dice que ayuda mucho, pero yo nunca he visto...» «Exactamente», interrumpió Carmen. «Él habla mucho de obras de misericordia, pero nunca las vemos. Habla de multiplicar nuestras semillas de fe, pero solo vemos que su propia prosperidad crece mientras nosotros seguimos en las mismas dificultades». El murmullo entre los asistentes se intensificó. Carlos Méndez, el carpintero desempleado, se acercó al grupo con expresión conflictuada. «Carmen», dijo, «yo he entregado todo lo que tengo durante 2 años esperando que Dios me restaure el trabajo. ¿Estás diciendo que he sido un tonto?» «No, Carlos», respondió Carmen con compasión. «Usted no ha sido tonto. Usted ha sido víctima de alguien que abusa de su fe sincera para beneficio personal». El padre Luis había observado todo el intercambio en silencio, admirado por la sabiduría natural que Carmen estaba demostrando. Ella estaba haciendo algo que él nunca habría podido hacer.
Hablar el lenguaje de su propia experiencia para abrir los ojos de personas que la conocían y confiaban en ella. «Hermanos», dijo el padre Luis finalmente, dirigiéndose a toda la multitud. «Veo que hay muchas preguntas legítimas que necesitan respuestas honestas. Si el pastor Herrera realmente sirve a Dios, no debería temer un diálogo estructurado y equitativo». En ese momento las puertas del templo se abrieron y Samuel Herrera apareció en la entrada. Su presencia inmediatamente cambió la dinámica del grupo. Vestía un traje blanco inmaculado que contrastaba dramáticamente con la ropa sencilla de sus feligreses, y su expresión mostraba una mezcla de autoridad y desprecio. «Así que finalmente llegó el lobo vestido de oveja», dijo Herrera, su voz amplificada por un micrófono inalámbrico que llevaba. «Y trajo consigo a la oveja descarriada que abandona el rebaño para seguir doctrinas de demonios». Sus palabras fueron recibidas con aplausos y gritos de aprobación por parte de sus seguidores más leales, pero Carmen notó que no todos parecían convencidos. Algunos rostros mostraban incomodidad con el tono agresivo del pastor. «Pastor Herrera», respondió el padre Luis con tranquilidad, «agradezco su hospitalidad, pero debo señalar que un verdadero pastor no insulta a las ovejas que buscan otros pastos. Las ama lo suficiente como para dejarlas libres». «Libres para perderse eternamente», rugió Herrera. «Libres para adorar imágenes y seguir tradiciones humanas en lugar de la palabra pura de Dios». Carmen sintió la familiar presión psicológica que Herrera ejercía a través de su presencia física y su voz autoritaria. Pero esta vez, en lugar de intimidarla, le causó una extraña sensación de pena. Veía con claridad cómo el pastor usaba técnicas de manipulación que antes había considerado manifestaciones del poder divino. «Pastor», dijo Carmen sorprendiendo a todos al dirigirse directamente a Herrera, «esta mañana usted me amenazó con maldiciones si abandonaba la congregación. ¿En qué parte de la Biblia Jesús amenazó a alguien por buscar la verdad?» La pregunta cayó sobre la multitud como una bomba. Durante 15 años nadie había desafiado públicamente a Herrera con una pregunta bíblica directa. Sus feligreses habían sido condicionados a aceptar sus interpretaciones sin cuestionamiento. Herrera la miró con una ira apenas contenida. «Carmen Alejandra Morales», dijo, pronunciando su nombre completo como si fuera una maldición. «Tú has sido envenenada por las mentiras de este falso profeta. Has perdido el discernimiento espiritual». «Al contrario», replicó Carmen, su voz firme y clara. «Creo que finalmente he recuperado el discernimiento. Y mi primera pregunta es, ¿por qué un pastor de Jesucristo necesita amenazar a las ovejas para mantenerlas en el rebaño?» Un silencio tenso se extendió sobre la multitud. Era una pregunta que muchos habían pensado pero nunca se habían atrevido a formular. Doña Marta asintió casi imperceptiblemente, recordando las veces que había sentido miedo de hacer preguntas sobre las enseñanzas del pastor. Carlos Méndez dio un paso adelante. «Pastor, yo también tengo una pregunta. Usted siempre predica que si damos fielmente, Dios nos va a prosperar. Pero yo he dado todo lo que tengo durante 2 años y sigo sin trabajo. ¿Significa eso que mi fe no es suficiente?» Herrera se dio cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación. Su plan había sido confrontar al padre Luis en un ambiente controlado donde él manejara todas las variables, pero la presencia de Carmen había introducido un elemento impredecible que estaba alterando la dinámica completa. «Hermanos», dijo levantando la voz, «veo que el espíritu de confusión está obrando entre nosotros. Entremos al templo donde podemos dialogar en el ambiente adecuado, consagrado por años de oración y adoración». El padre Luis reconoció la maniobra. Herrera quería trasladar el debate a su territorio, donde tendría ventajas psicológicas adicionales: la familiaridad del espacio, el control del sonido y la disposición física que lo favoreciera. «Pastor Herrera», respondió, «estas personas tienen derecho a escuchar nuestras perspectivas en un ambiente neutral. Si usted realmente confía en la verdad de sus enseñanzas, no debería importar dónde se expongan. Yo no voy a permitir que un idólatra profane el lugar santo con doctrinas demoníacas», gritó Herrera, su máscara de control finalmente cayendo para revelar la ira y el miedo que se escondían debajo. La explosión emocional del pastor causó un efecto inesperado. Muchos de sus seguidores se sintieron incómodos al ver a su líder espiritual perder los estribos de manera tan evidente. Algunos comenzaron a recordar las enseñanzas bíblicas sobre la mansedumbre y el autocontrol como frutos del Espíritu Santo. Carmen aprovechó el momento de confusión. «Hermanos», dijo dirigiéndose a la multitud, «miren la diferencia. El padre Luis ha mantenido la calma y el respeto durante toda esta conversación. El pastor Herrera está gritando e insultando. ¿Cuál de los dos está mostrando el carácter de Cristo?» Leticia Sandoval intentó rescatar la situación. «Carmen está confundida.
Está bajo influencia demoníaca. No podemos escuchar a alguien que ha sido engañada por Satanás. Pero sus palabras sonaron desesperadas y carentes de la autoridad que habían tenido en el pasado. Varios de los presentes comenzaron a intercambiar miradas significativas, comunicándose sin palabras sus propias dudas sobre la situación. Marcos Villarreal se encontró en una posición imposible. Como tesorero sabía que las acusaciones de Carmen sobre el manejo del dinero eran fundamentalmente ciertas. Como lugarteniente de Herrera tenía la responsabilidad de apoyar a su pastor, pero como cristiano sincero no podía ignorar las preguntas legítimas que se estaban planteando. «Pastor», dijo finalmente, «tal vez deberíamos responder las preguntas específicas que se han hecho. Sobre el dinero, sobre las promesas, sobre...» «Marcos», lo interrumpió Herrera, su voz cargada de amenaza. «Espero que no estés dudando de la unción que Dios me ha dado para liderar este ministerio». Pero esta vez, Marcos no se echó hacia atrás. Algo en la valentía de Carmen, en la tranquilidad del padre Luis y en las preguntas honestas de los feligreses le había dado fuerzas para mantenerse firme. «Pastor», respondió, «no estoy dudando de Dios. Estoy cuestionando si algunas de nuestras prácticas realmente reflejan el carácter de Jesucristo». La declaración de Marcos fue como abrir una compuerta. Doña Marta se acercó tímidamente. «Pastor, yo también tengo preguntas. Durante 5 años he limpiado este templo sin recibir ni siquiera el dinero para el transporte, mientras veo que usted cambia de automóvil cada año». Carlos Méndez asintió. «Y yo he entregado mis últimos ahorros como semillas de fe. Pero nunca he visto que el dinero se use para ayudar a otros hermanos necesitados». Una mujer joven que había permanecido callada hasta ese momento levantó la mano. «Pastor, mi hija está enferma y necesita medicinas costosas. Le pedí ayuda a la iglesia y usted me dijo que demostrara más fe entregando una ofrenda mayor. ¿Eso está bien?». Herrera se dio cuenta de que había perdido completamente el control de la situación. Sus técnicas habituales de intimidación y manipulación no funcionaban cuando las víctimas habían comenzado a hacer preguntas públicas y a apoyarse mutuamente. «Esto es exactamente lo que quería el enemigo», gritó, señalando acusadoramente al padre Luis. «Dividir el rebaño, sembrar dudas, destruir la unidad que hemos construido durante años». «Pastor Herrera», dijo el padre Luis suavemente, «la unidad genuina se construye sobre la verdad, no sobre el miedo. Si su liderazgo es legítimo, debería poder soportar preguntas honestas de personas sinceras». Carmen dio un paso adelante, posicionándose entre Herrera y el padre Luis. «Hermanos», dijo dirigiéndose a toda la multitud, «durante 3 años viví con miedo de hacer estas mismas preguntas que ustedes están haciendo ahora. Tenía terror de que Dios me castigara por dudar, de que perdiera todas las bendiciones que había estado acumulando». Su voz se fortaleció mientras continuaba. «Pero esta mañana aprendí algo que cambió mi vida. Dios no castiga a sus hijos por buscar la verdad. Él nos dio inteligencia precisamente para discernir entre el bien y el mal, entre pastores verdaderos y lobos vestidos de ovejas». Las palabras de Carmen resonaron en el corazón de muchos presentes porque hablaba desde la experiencia compartida. Ella había sido una de ellos. Había vivido los mismos miedos. Había entregado el mismo dinero. Había esperado los mismos milagros que nunca llegaban. Herrera realizó un último intento desesperado de recuperar el control. «Hermanos, no se dejen engañar. Esta mujer ha sido seducida por doctrinas católicas. Ella ahora adora imágenes y sigue tradiciones humanas». «Pastor», respondió Carmen con una sonrisa serena, «yo no adoro imágenes, pero sí he aprendido a adorar la verdad más que a los hombres que dicen hablar en nombre de Dios». La respuesta fue devastadora en su simplicidad. En una sola frase, Carmen había resumido la diferencia fundamental entre la fe auténtica y la manipulación religiosa. La verdadera adoración se dirige a Dios, no a los líderes que afirman representarlo. El padre Luis se dio cuenta de que Carmen había logrado en 30 minutos lo que él tal vez no habría conseguido en horas de debate teológico. Había demostrado con su propia transformación que era posible liberarse del control espiritual abusivo. La multitud se había transformado por completo. Lo que comenzó como un grupo de seguidores leales se había convertido en una congregación de personas haciendo preguntas incómodas que Herrera no podía responder sin exponer sus métodos manipulativos. «Basta», gritó Herrera, su rostro rojo de ira. «No voy a permitir que esta rebelión continúe en mi propio templo». Pero ya era tarde. Marcos se acercó al grupo de feligreses indecisos. «Hermanos, como tesorero puedo confirmar lo que Carmen ha dicho. Menos del 5% de los diezmos se usa para obras benéficas. El resto financia el estilo de vida del pastor». La revelación causó un murmullo de indignación. Doña Marta se santiguó.
Dios mío, y yo entregando mis últimos bolívares pensando que ayudaba a los pobres. Carlos Méndez asintió amargamente. 2 años entregando dinero que mi familia necesitaba para sobrevivir. Herrera intentó una última maniobra desesperada. Marcos está confundido. El enemigo está usando su mente. Hermanos, no escuchen estas mentiras. Pastor, dijo Carmen con firmeza, si son mentiras, muestre los registros financieros. Demuestre públicamente cómo se usa el dinero de los diezmos. El silencio de Herrera fue más elocuente que cualquier respuesta. Sabía que los registros confirmarían exactamente lo que Marcos había revelado. El padre Luis finalmente habló, dirigiéndose a toda la congregación. Hermanos, han demostrado gran valor al hacer estas preguntas. La verdad de Dios no teme el escrutinio honesto. Un pastor auténtico celebra las preguntas sinceras porque sabe que la verdad los hará libres. ¡Váyanse!, rugió Herrera perdiendo completamente la compostura. Todos los que no quieren estar aquí, váyanse. Pero recuerden que están eligiendo la maldición sobre la bendición. Carmen se volvió hacia él por última vez. Pastor, las únicas maldiciones aquí son las que usted pronuncia para mantener a la gente atrapada por miedo. Pero ya no funcionan cuando conocemos la verdad. Sin más palabras, Carmen comenzó a caminar alejándose del templo. Doña Marta la siguió, después Carlos Méndez, luego Marcos, y gradualmente más de la mitad de los presentes. Herrera quedó en la entrada de su templo, observando cómo su imperio espiritual se desmoronaba en cuestión de minutos. Sus amenazas y gritos se perdían en el aire matutino de Caracas. El padre Luis caminó junto a Carmen hacia el automóvil de Rosa Elena. «Carmen, ¿cómo se siente?». Ella sonrió, las lágrimas rodando libremente por sus mejillas. «Padre, por primera vez en años me siento realmente libre. Y lo más hermoso es que no estoy sola. Otras personas también eligieron la libertad». Mientras se alejaban, Carmen sacó el sobre con los 200 bolívares que había destinado como semilla de fe. Lo abrió y contó el dinero que compraría las medicinas para su madre. «Padre», dijo, «¿puedo hacerle una pregunta?». «Por supuesto». «¿Dios realmente obra milagros?». El padre Luis sonrió. «Carmen, acabo de presenciar uno. Una mujer que llegó esta mañana aterrorizada por las amenazas de un manipulador terminó liberando a docenas de personas del mismo control que la tenía esclavizada. Si eso no es un milagro, no sé qué puede serlo». Carmen guardó el dinero en su cartera y miró por la ventana del automóvil. Las calles de Caracas se veían exactamente iguales que esa mañana, pero ella sabía que todo había cambiado para siempre. La verdad realmente la había hecho libre.